Bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Mardo. Y yo soy Marie. Damos gracias a los que se están suscribiendo, a los que están dando like a los videos. Para nosotros es una bendición y gracias por estar dejando tu comentario, que es de mucha importancia para nosotros. Sí, para nosotros es una gran bendición que estés viendo nuestros videos y te invitamos a que, si no estás suscrito, a que te suscribas y puedas comentar y puedas darle un like. Y si este contenido es de bendición para tu vida, por favor no dudes en compartirlo a los demás. Ayúdanos a compartir el evangelio. Saludamos a los que nos han saludado de Guatemala, de San Antonio, Texas y de España. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo y un saludo muy caluroso. Bendiciones. Déjanos saber en los comentarios desde dónde nos ves. Para nosotros es una bendición saber. Esperamos que puedas ver este video completo para que puedas entender bien este tema que vamos a hablar. Y voy a empezar leyendo Hebreos 10:1. Dice: porque la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir y no de su presencia verdadera. Muchos evitan estudiar el Antiguo Testamento porque piensan que el Antiguo Testamento ya pasó, ahora nosotros solo el Nuevo Testamento. Pero en este texto lo que está diciendo es de que lo que sucedió allá es una sombra de lo que iba a venir. O sea, lo que está en el Nuevo Testamento, que también para nosotros va a venir también. Exacto, muy de acuerdo con lo que tú dices, porque el Antiguo Testamento es una figura de lo que va a pasar en el Nuevo Testamento. Sabemos que por el pecado que sucedió desde Génesis estábamos separados de Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es, Mardo. Desde Génesis 2:17, desde ahí miramos lo que nos separa de Dios. Dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, a través de este versículo podemos ver que eso es lo que nos separa de Dios, el pecado. Exacto, Marie. Pero miramos aquí en la Biblia que Dios le dio a Moisés, ¿verdad? Una ley de ceremonias y ordenanzas para quitar la culpa del pecado, que consistía en ofrendas por el pecado. Así es, Mardo. Porque los pecadores eran perdonados por medio de sacrificios de animales, pero animales sin defecto. Qué interesante. Y la Biblia nos habla acerca de cómo se hacían esos sacrificios. Dice en Levíticos 4:3, si el que peca es el sacerdote ungido, trayendo culpa sobre el pueblo, que entonces ofrezca al Señor un novillo sin defecto como ofrenda por el pecado que ha cometido. Sí, Mardo, porque en ese versículo cuando dice no tiene que estar con defecto, era porque no tenía que estar el animalito ciego, cojo o herido. En Levítico 4:4 dice: traerá el novillo a la puerta de la tienda de reunión delante del Señor, pondrá su mano sobre la cabeza del novillo y lo degollará delante del Señor. Y en Levíticos 4:12 dice: es decir, todo el resto del novillo lo llevará a un lugar limpio fuera del campamento, donde se echan las cenizas, y lo quemará a fuego sobre la leña, lo quemará donde se echan las cenizas. Sí, Mardo, ahí miramos las instrucciones que se hacían, que los sacerdotes tenían que hacer para el sacrificio. Sí, Marie. Lo primero que vimos dice que fue imposición de manos para que los pecados se trasladaran, ¿verdad?, al corderito. Sí. Eso fue lo primero que vimos. Lo segundo fue que lo degollaban para que hubiera un derramamiento de sangre. Sí, así es, Mardo, como dice Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. O sea que aquí nos muestra claro lo que tú nos estabas diciendo.
Exacto, Mari. Y el número 3 que miramos es que lo quemaron al fuego sobre la leña. En hebreo esto se conoce como odá y significa escalón, holocausto, como subiendo el humo. ¿Esto es un sacrificio entero o es una ofrenda total hacia Dios? Qué interesante. Ahora, ¿qué tiene que ver esto que pasó en el Antiguo Testamento con Jesús? La verdad, Mardo, que tiene que ver mucho, porque esta es una sombra y figura de lo que sucederá más adelante. En Hebreos 10:5 dice, por eso cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Qué lindo está este versículo. Exacto. Y ahí sigue diciendo el 10, Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Qué hermoso. Exacto. Y en Juan 1:29 dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La verdad que cada vez esto se está poniendo más interesante, porque eso es un versículo muy clave que nosotros tenemos que saberlo. Claro, porque con esos textos podemos ver que Jesús fue el Cordero que quitó el pecado de todo el mundo. Mardo, en el versículo que tú acabas de leer, como te decía, esto es clave, porque ahí Juan presenta a Jesús como el Cordero. ¿Y esto qué significa? Que Jesús es nuestro Cordero que lleva todo el pecado de la humanidad, del mundo. Tenemos que entender esa parte. Por eso Juan presentó a Jesús como el Cordero. Exacto, así es. Mardo, en Mateo 3:15 dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Aquí en este versículo era cuando Juan tenía que bautizar a Jesús. Entonces Juan se negaba, ¿verdad? Porque Jesús, siendo Jesús, él quería que Jesús lo bautizara a Juan. Entonces, dice en la parte, dice Jesús, porque así conviene. Ahí quiere decir conviene al reino de Dios, conviene que así se haga. Aquí anoté algo que me llamó la atención del versículo que acabo de leer. Jesús lo que quería expresar era, yo no te puedo bautizar, Juan, ya que a ti se te fue revelado que yo soy el Cordero y tú me has presentado ante todos como el Cordero. ¿Por qué Jesús le dijo esto a Juan? Porque la misión de Jesús era llevar el pecado de la humanidad. Por eso es muy importante el bautismo en aguas. Porque cuando uno es bautizado, a la hora que sumergen a la persona en el agua, significa muerte. Y cuando lo sacan del agua, significa resurrección. Exacto, era lo que el corderito venía a hacer, a morir y a resucitar. Así es. Ahora comparemos la sombra del Antiguo Testamento con lo que en realidad Cristo vivió. Ok, número 1, vimos que la imposición de manos al Cordero para trasladarle los pecados. En Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué tremendo, Mardo. En Primera de Pedro 2:24 dice, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Exacto, ahí podemos ver bien que Jesús llevó nuestros pecados, ¿verdad? Nuestro Cordero.
porque vimos anteriormente que ponían la mano, ¿verdad?, al cordero para transferirle los pecados. Y ya vimos aquí que en Jesús, ¿verdad?, se transfirieron los pecados de toda la humanidad. Sí, Mardo, de verdad que ese punto que tú tocaste y que lo hablaste, de verdad que me llenó mucho mi corazón del amor de Dios. Porque al momento que el sacerdote ponía la mano en el cordero, hacía esa transferencia de todos los pecados del pueblo al cordero. Exacto. Entonces ya vimos el número 1, ¿verdad? Ahora miramos el número 2. Dice que luego al cordero lo degollaban para que hubiera un derramamiento de sangre. Miramos que en Hebreos 10, 18 dice al 19, una vez que todo ha sido perdonado, ya no hay necesidad de otro sacrificio. Entonces, hermanos, podemos entrar con toda libertad al lugar santísimo gracias a la sangre que Jesús derramó. Sí, Mardo, porque lo podemos ver a la luz de la palabra. Dice Romanos 3:25, Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes. Exacto, Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para darnos a nosotros acceso a la presencia de Dios. Exacto, Él hizo un acto muy maravilloso. De verdad que Jesús fue nuestro Cordero en la cruz. Exacto, ese acto es un acto glorioso, ¿verdad? Que nosotros estamos hiper mega agradecidos, ¿verdad? Lo que Él hizo en la cruz. Pero mucha gente solo llegó ahí, a la cruz, y miramos que hay más. Exacto, es más allá de la cruz lo que Jesús, nuestro amado Jesús hizo. No se quedó solamente en la cruz. Exacto. Y podemos ver también ahí que Cristo dio su vida, como dice Juan 10:18. Nadie me quita la vida, sino que la doy libremente. Tengo el derecho de darla y de recibirla de nuevo. Eso es lo que me ha ordenado mi Padre. Qué hermoso versículo. Mira que yo tengo el mismo versículo que tú acabas de leer, pero en otra versión. Juan 10:18 dice, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Qué hermoso, Dios mío, ese poder tan glorioso de Dios y de nuestro amado Jesús. Sí, María. Entonces podemos ver que a Jesús nadie lo mató. Exacto. Él entregó su vida por salvarnos a nosotros en la cruz. Sí, Mardo, esto es tan glorioso de saberlo y este punto lo tenemos que tener muy claro. A Jesús no lo mataron, no le quitaron la vida. Él la entregó. En Lucas 23:46 dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La palabra expirar en la Biblia significa morir. Entonces podemos ver, podemos seguir reiterando que a él no lo mataron, él dio su vida. Porque dice en Juan 19:33, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y en Juan 19:36 dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. La pregunta es, ¿por qué quebraban las piernas? Era para que no pudieran respirar y así murieran más rápido. Los ladrones que estaban en la cruz colgando los brazos extendidos, ¿verdad? Sin el apoyo de los pies no puede hacer funcionar la caja torácica
y por lo tanto no pueden respirar. Solo imaginémonos que ellos estaban colgados con clavos en las manos y pies, y cuando quebraban las piernas, los huesos se separaban. Entonces no tenían cómo apoyarse para poder respirar. Por eso era que le quebraban las piernas, porque si no tenían las piernas quebradas, ellos podían apoyarse bien y soportar, ¿verdad? El dolor y soportar para poder respirar. Pero ya con las piernas quebradas, pues los huesos estaban separados y así morían más rápido. Pero eso hicieron con los ladrones en la cruz, pero no lo hicieron con nuestro amado Jesús. Porque, como dije anteriormente, cuando ya vieron a Jesús, Él ya había muerto. Y por eso no le quebraron hueso, ¿verdad? No le quebraron sus huesos, para que la palabra se cumpliera. Y ahí podemos ver que Jesús dio su vida, no se la quitaron. Y como dijimos que el sacrificio de Jesús, ¿verdad?, llegó más allá de la cruz, porque miramos que el número 3, ¿verdad?, de lo que vimos de los corderitos es de que el cordero lo quemaban a fuego sobre leña. Exacto. Y Jesús dijo en Lucas 12:50, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Y por qué diría esto nuestro amado Jesús? Porque Jesús se dirigía a ese bautismo después de la cruz. Mardo, en Mateo 26:38 dice, entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y también en Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús ya sabía lo que seguía, ¿verdad? Lo que tenía que pasar. En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. La Biblia nos dice en Apocalipsis 20:14 que para el pecador hay una segunda muerte que es el lago de fuego. Entonces Cristo después de la cruz descendió al lago de fuego para pagar la segunda muerte que le correspondía a toda la humanidad. Sí, Mardo, porque cuando estábamos viendo como sombra y figura del Cordero, al Cordero lo mataban y lo quemaban. Entonces, como aquí Jesús es nuestro Cordero, pues a Él también. Jesús tuvo que pasar por eso. Él entregó su vida y fue al infierno, porque así era la sombra y figura del Cordero que ya anteriormente mencionamos. Exacto, María. Vimos que allí al corderito lo quemaban hasta llegar a la ceniza, ¿verdad? Que era un sacrificio total, vimos ahí un sacrificio completo, ¿verdad? Exacto. Y el apóstol Pablo lo sabía, que Jesús había descendido. Dice Efesios 4:9, y eso que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Sí, exacto, Mardo. Sí, ahí refiriéndose a Jesús. Sí, ahí el apóstol Pablo escribe una carta. Y la carta se trata de las bendiciones que tenemos de Cristo Jesús por medio de su muerte. Yo aquí hice unas anotaciones. Dice, Pablo les explica desde el inicio que esta carta se trata del sacrificio de Cristo y los resultados que nosotros tenemos de inmediatamente por medio de su muerte y su resurrección. En Efesios, Pablo nos enseña lo que Jesucristo logró en su ministerio terrenal, lo cual culminó en su muerte y su resurrección. El sacrificio de Jesús fue tan magnífico, grande y poderoso, Mardo, que Pablo lo expresa juntamente con esas palabras, lo describe, el rango, el alcance de sacrificio
que Jesús hizo por nosotros. Cuando Pablo dice que fue a las profundidades de la tierra, Pablo usa esta frase en la carta a los Efesios para enfatizar y el poder de Cristo en su muerte y su resurrección. Él quería enfatizar, lo quería decir, ¿verdad? Lo que Jesús hizo por amor a nosotros. Exacto, Mari, este es un sacrificio perfecto que Jesús hizo y que va más allá de la cruz. Jesús mismo dijo en Lucas 24:44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Ahora, miremos qué se habló de él en los salmos. Dice Salmo 139:15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Así es. Esto fue una revelación que tuvo David. Cristo, ¿verdad? Fue entretejido en las profundidades de la tierra, ya cuando había llegado al holocausto, hecho ceniza. Exacto, Mardo. Imagínate si nosotros empezamos a buscar las profundidades de la tierra. Es el infierno. Exacto. ¿Y por qué llegó Jesús ahí? Mucho cristiano se puede asustar. Lo que sucede es que él llevaba el pecado de la humanidad y delante de Dios tenía que desaparecer ese pecado. Tenía que quedar ceniza. Exacto, tenía que ser quemado, porque eso era lo que nos tocaba a nosotros, por el pecado que nosotros teníamos desde Adán y Eva, por esa decisión que ellos tomaron, nosotros fuimos afectados y eso era nuestro fin, el infierno. Pero Él quiso tomar nuestro lugar para ir al infierno y así poder quemar el pecado del mundo. Esto es tan maravilloso, esto es glorioso. Hay muchas personas, como tú dices, que se asustan, pero era lo que nos tocaba a nosotros por tanto pecado de la humanidad. Entonces tenemos que entender ese glorioso y magnífico lo que Él hizo. Imagínate el amor que tuvo. Exacto, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, lo leímos, ¿verdad? Y no habla solo la muerte física. La Biblia habla, lo leímos, ¿verdad? Que lo dijimos que en Apocalipsis dice que el pecador, su fin es en el lago de fuego. Así es. Ok, entonces si eso le correspondía a un pecador, ¿verdad? Pues Cristo lo perdonó, ¿verdad? Si se arrepiente, Cristo lo perdonó y ya no llega a ese castigo, que era el lago de fuego. Pero alguien tuvo que pagar, ¿y quién fue? Jesús. Exacto, fue Cristo el que pagó, haciendo todo lo que vimos en el Antiguo Testamento que se hacía del corderito, ¿verdad? Y llegó hasta el holocausto. Cristo pagó por nosotros todo. Por eso decimos que Él llegó, pasó más allá de la cruz. Exactamente, y nosotros tenemos que entender, porque ahí dice que Cristo, que Jesús es nuestro Cordero, y si es nuestro Cordero, Él iba a tener que pasar los procesos que al principio leímos. Exacto. Entonces, ¿qué le hacían al Cordero? No solo lo mataban y derramaban sangre, lo quemaban. Entonces, ese amor tan inmenso que Jesús tuvo para poder ir al infierno a quemar nuestros pecados. Exacto, podemos ver un sacrificio perfecto el que Él hizo. Exacto, porque Jesús no tenía pecado. Él decidió morir por nosotros, Él decidió ir al infierno por nosotros porque ese era nuestro lugar, pero Él lo tomó para darnos la vida eterna en Cristo Jesús. O sea, Mardo, que eso es algo tan grandioso, el poder de Dios es tan maravilloso que nosotros no alcanzamos a entender
el inmenso amor de Jesús de tomar nuestro lugar, porque yo a ponerme a pensar, ese era mi lugar y Él fue. Y ahora lo único que tenemos que hacer es aceptarle, confesarle con nuestra boca que Jesús es el Señor. Imagínate qué nos cuesta a nosotros. Prácticamente confesarle, porque ya fue pagado nuestro pecado. Es increíble. Exacto, Mario. Nosotros que confesamos a Jesús como nuestro Salvador, podemos decir, nosotros ya no vamos a ese lago de fuego, ya no vamos al infierno porque Él pagó. Es más, ya no decimos nosotros morimos porque Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Lo más que nos puede pasar a nosotros es dormir, porque dormimos en Cristo Jesús. Mira, Mardo, quiero leer Efesios 1:19 nuevamente para que podamos entender este versículo, porque Pablo sabía la grandeza que hizo nuestro amado Jesús. Dice, ¿y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? O sea, eso hizo que Jesús pasara todo ese proceso, muerte, y fue al infierno, que ahora nosotros estemos, imagínate, vamos a estar con Él en el cielo, en la eternidad, en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Y desde ahora, en este momento, espiritualmente, estamos con Cristo, sentados en lugares celestiales, espiritualmente hablando, porque lo que hizo nuestro amado Jesús afectó a la tierra y al cielo de una manera tremenda. Claro, eso es poderoso. Mardo, y en Job 19:25 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Ahí nos está rectificando una vez más de que lo que Él hizo, nuestro amado Jesús. Allí lo que me llama la atención de ese versículo dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará. Ahí no está hablando de Job, porque si no dijera, me levantará. Ahí está hablando de su Redentor, de nuestro Redentor, que es Jesús. Él se levantará. Nuestro Redentor se levantó del mismo infierno con ese poder glorioso. Esa palabra de polvo es apar, que se puede traducir también en ceniza. O sea que Él hablaba de su Redentor, que es Jesús, que se levantará, dijo Él, ¿verdad?, de la ceniza. Un texto muy claro que podemos ver. Sí, Mardo, ¿y de dónde se levantó nuestro Redentor? Del mismo infierno. Exacto, María. Y otra sombra que podemos ver es antes de la ley, y está hablando de Abraham. Dice Génesis 22:2. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Sí, Mardo, porque allí podemos ver a través de ese versículo que nuestro Padre Dios dio a su único Hijo, que es Jesús, para un sacrificio vivo, porque ellos iban a hacer un sacrificio. Exacto, Mari. En otras palabras, el padre Abraham representa a Dios, ¿verdad? Que iba a dar a su hijo en holocausto. Seguimos en Génesis 22:7 dice, y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo. Y dijo Isaac, aquí está el fuego, la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¡Qué tremendo! Ok, quiero enfatizar aquí que aquí dijo cordero, ¿verdad? Sigue diciendo Génesis 22:8, y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos.
Sigue diciendo Génesis 22:13. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un montarral. Y Abraham fue, tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Qué poderoso, Mardo, está ese versículo. De verdad que yo me gozo porque es impresionante lo que los versículos nos pueden dar, esa riqueza, ¿verdad?, de información. Vemos que Abraham aquí lo que encontró fue un carnero, no un cordero, pero aquí dijo él en el 8, Dios proveerá para sí cordero para el holocausto, hablando de Cristo. La parte que a mí me llama la atención, bueno, estudiando este tema, los dos nos llamó mucho la atención, donde dice alzar los ojos. Dice, es una expresión bíblica que se usa a menudo en la Biblia, dando a entender que el personaje que ejecuta, o sea, hace esta acción, pone su mirada en lo alto. O sea que alzó los ojos es miró hacia arriba. Exacto, Mari. Él alzó los ojos y miró, o sea que estaba mirando hacia el cielo. Y dice Juan 8:56, Jesús aquí está hablando con judíos, dice, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día y lo vio. Santo Dios. Y se alegró. Por esto los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Ay, santo Dios, qué glorioso es nuestro Padre. O sea que aquí podemos ver que Abraham dice que alzó sus ojos, ¿verdad? Estaba viendo para arriba y vio. Pero ahí lo que podemos ver, que lo que vio fue en realidad el sacrificio que Jesús venía a hacer, como también holocausto. Vio al Cordero, ¿verdad? Exacto. Es impactante, porque cuando dice alzó sus ojos, es de alzar la cabeza, de poner la cabeza, una postura hacia arriba y ver. Él vio al cielo, a él se le mostró, se le reveló el Cordero. ¡Qué impactante! Porque recuerda que lo que ellos encontraron después no fue un cordero. Exacto, fue un carnero. Fue un carnero. ¿Y eso qué significa? Que el cordero, que es Jesús, venía a hacer eso más adelante. Hablando sobre la Biblia, más adelante venía a ser. Porque Jesús es nuestro Cordero. Exacto. Y aquí está bien claro, ¿verdad? Que dice que Abraham alzó los ojos, ¿verdad? Y miró. Pero después vio que detrás de él estaba ese carnero. Exactamente. Es impresionante. Y como vuelvo a recalcar, no encontraron al Cordero, sino a un carnero. ¿Y por qué no encontraron al Cordero? Porque el Cordero es Jesús y él iba a venir a hacer el sacrificio. Es nuestro Cordero. Exacto, como lo dijo Abraham en el 22:8, Dios proveerá para sí el Cordero para el holocausto. Qué glorioso esas palabras que decía Abraham, porque para la humanidad Jesús fue nuestro Cordero y que iba a proveer. O sea que ahí sí que Dios proveó nuestro Cordero, que es Jesús. Sí, María. En Zacarías 3:1 habla aquí de una visión de un sumo sacerdote Josué. Josué en el diccionario Strong es Yeshua. Y ya sabemos, ¿verdad?, que Yeshua es Jesús. Amén. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Jehová ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo,
pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que esas ropas sucias que tenía Josué, que indica Jesús, ¿verdad?, era el pecado que tenía de toda la humanidad. Sí, Mardo, ese versículo está tremendo de verdad, porque ahí podemos desglosar mucho, porque ahí prácticamente Josué, como tú dices, significado Yeshua, ¿verdad? Entonces allí está diciendo que Jesús fue al infierno y el diablo ya estaba listo para acusarle. Y las vestiduras, como tú decías, que estaban manchadas, era el pecado de la humanidad. O sea que Satanás estaba listo para acusarle, pero no el pecado de Jesús, de nuestro Yeshua, sino que el pecado por la humanidad, porque Jesús murió por nosotros y le fue a arrebatar las llaves del Hades y de la muerte al diablo en el infierno. Exacto, porque aquí dice que ya era un tizón, ¿verdad? Un tizón es como una madera quemada, ¿verdad? Ya está como negro, ¿verdad? Y de ahí ya le cambiaron las vestiduras que estaban sucias, pero sucias por el pecado de la humanidad. Y le fue cambiada ya la vestidura. ¿Y por qué le cambiaron las vestiduras? Miramos allí, porque Jesús, por medio de Jesús fue quemado nuestra culpa, nuestro pecado, fue consumido a cenizas. O sea que ahí sí que Satanás ya no pudo acusarle ni por el pecado de la humanidad, porque fue quemada nuestros pecados, quemada nuestra culpa. Exacto, María. Aquí vemos que el pecado de toda la humanidad pues fue destruido, fue hecho cenizas a través del sacrificio que hizo Jesús. Exacto, Mardo. En Romanos 8:11 dice, y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús morará en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¡Qué glorioso! Entonces, María, podemos ver de que en la cruz Él entregó su vida. Pero ya estando en el lago de fuego fue el Espíritu Santo que lo levantó, como lo que leíste. Exactamente. Qué lindo lo que tú dices, que en la cruz Él dio su vida. Y en el infierno, Mardo, fueron quemados nuestros pecados por medio de Jesús. Porque si Jesús venía como función de cordero, ¿y al cordero qué le pasaba? Lo degollaban y así derramaban la sangre. Era un simbolismo lo que venía a hacer Jesús, a derramar su sangre, pero al cordero lo quemaban. Y si Jesús venía a cumplir esa función, las instrucciones que leímos al principio, tenía que ser quemado Él por nuestros pecados, para que en nosotros no hallaran culpa o pecado. Exacto, María. Y dice Filipenses 2:9 al 11. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Qué glorioso, Mardo. En Apocalipsis 1:18 dice, y el que vive y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es increíble. Por medio de Jesús fueron quemados nuestros pecados en el infierno, y eso le dio autoridad a Jesús a quitarle la llave de la muerte y del Hades a Satanás. Qué poder, qué gloria la que podemos ver a través de esto.
Exacto, Mari. Esta enseñanza nos lleva a tener más gratitud hacia Jesús. Estar en los pies de Cristo diciéndole gracias, Jesús, por ese sacrificio perfecto que Él hizo, ¿verdad? Y porque esta es una salvación tan grande, como dice Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Santo Dios, la palabra lo dice. Nosotros tenemos que valorar lo que Jesús hizo, porque es algo tan glorioso que estudiando esto de verdad la mente no alcanza a entender tanto amor, tanto derroche de amor el que tuvo nuestro amado Jesús. Es impresionante y debemos de saber esto para, como tú dices, valorar y glorificarle al único que merece toda gloria, toda honra por lo que hizo nuestro amado Jesús. Exacto, este no fue un sacrificio fácil, fue algo difícil, pero perfecto lo que Él hizo, que fue arrebatarle las llaves a la muerte. Yo concluyo con esto, María, que el mayor pecado que la gente va a tener para ir al infierno es el no confesar a Cristo como su Salvador, por despreciar ese gran sacrificio que Él hizo. Y quiero leer este texto para finalizar. Está en 1 Corintios 16:21. Este saludo final es de mi puño y letra, Pablo. Quien no ame al Señor sea maldito. Ven, Señor nuestro, que la gracia de Jesús el Señor los acompañe. Yo quiero terminar con estas palabras. En Primera de Crónicas 16:23 dice: canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Anuncien día tras día su salvación. Hablen de su gloria y de sus maravillas ante todos los pueblos y naciones, porque el Señor es grande y muy digno de alabanza, y más terrible que todos los dioses. Los dioses de otros pueblos no son nada, pero el Señor hizo los cielos. Hay gran esplendor en su presencia. Hay poder y alegría en su santuario. Qué hermoso está este versículo, de verdad. Yo hice una nota acá, dice, cuando dice el Señor hizo los cielos es por medio de su muerte y su resurrección, y todo lo que pasó en el infierno, Él nos dio acceso juntamente en lugares celestiales. Cuando Jesús no solo vino a morir en la cruz por nosotros, sino que también fue al infierno a quemar nuestros pecados por nuestra culpa. Él nos dio acceso a la eternidad, a lo celestial. Él abrió camino, Mardo, por ti, por mí, por todos los que nos están viendo. El amor de Dios es tan maravilloso, tan grandioso. Por eso hoy yo te invito, si no tienes a Jesús en tu corazón, ven y acércate a Él. No tomes en poco el gran sacrificio que nuestro Redentor, que nuestro Jesús hizo por ti y por mí. Y yo te digo que vengas a Él. Todavía hay tiempo, todavía estás a tiempo para regocijarte junto con nosotros que tenemos a Jesús en el corazón, para regocijarnos juntos por ese maravilloso y tremendo y glorioso acto de sacrificio, porque tenemos un Dios grande, porque tenemos un Dios de misericordia, que todavía esa misericordia se está derramando hoy en día. No esperes más.
más. Si tú estás alejado de los caminos del Señor, yo te invito que vuelvas a Cristo. Yo te invito que rectifiquemos nuestro caminar. Con Cristo lo tenemos todo y sin Cristo no tenemos nada. Así que yo te invito con todo mi corazón que juntamente conmigo, si quieres hacer esta oración de fe para aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador, por aquel que derramó toda su sangre, que no escatimó nada, ni pensó, ni siquiera no lo pensó para morir por nuestros pecados, porque Él no tenía pecado. Él era tan perfecto, el Cordero de Dios, que Él se puso en sacrificio por nuestra culpa, por nuestro pecado. Así que yo te invito con todo mi corazón, que me deleitaría de saber que tú has hecho esta oración, porque te va a cambiar la vida, te va a cambiar tu lamento en baile. Así que repite estas palabras después de mí. Jesús, hoy vengo a abrirte la puerta de mi corazón. Perdona por todos mis pecados. Perdóname por toda mi culpa. Te recibo y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Hoy reconozco lo grandioso, el sacrificio que hiciste en la cruz, que no escatimó nada por mí, y que sea en este momento el Espíritu Santo abrazándote, consolándote, llenándote de amor en el nombre de Jesús. Te amamos y esperamos que tú puedas compartir esta palabra para ayudarnos a evangelizar al mundo, porque eso es lo que el Señor nos ha enviado, ir a predicar la verdad, ir a predicar su palabra. Así que no dudes más, no esperes más. Ven a Cristo, y si hiciste esta oración, déjame decirte que te mandamos un fuerte abrazo y que te amamos, y le pedimos al Señor que cada persona que entre al canal, que sea lleno del Espíritu Santo, que sea lleno del amor de Jesús. Y te pido que por favor, que si este contenido ha sido de bendición a tu vida, y si hay alguien en tu familia, en tu entorno, amigos, amistades que aún no conocen a Cristo, por favor compárteles este maravilloso regalo que el Señor ha dado a ti y a mí. Evangelicemos juntos. Que Dios te bendiga y te guarde siempre.